El seminario Altenúa es un lugar de encuentro entre profesores y estudiantes interesados en las áreas de actuación del grupo de investigación Álgebra, Teoría de Números y Aplicaciones RM. En este espacio se realizan presentaciones tanto de temas de actualidad investigativa como temas básicos que ayuden a profundizar los conocimientos de los participantes. Esta actividad se ha venido desarrollando periódicamente en nuestras universidades y ha permitido la consolidación tanto de las líneas de investigación como la formación avanzada de los integrantes del grupo de investigación. Desde la coordinación del Grupo de Investigación Altenúa, en la Universidad del Cauca y en la Universidad de Nariño, hemos decidido promover el Seminario Altenúa Online para mantenernos unidos en esta etapa de aislamiento preventivo. Entonces vamos a dar inicio a este seminario. Agradecemos nuevamente al profesor Víctor Antonio Aguilar de la Universidad de Querétaro, en México, de la Ciudad Autónoma de Querétaro, en México, quien nos acompaña esta vez como expositor. El profesor Víctor Aguilar es doctor en Ciencias Matemáticas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México. Es profesor también de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas, profesor de la maestría en Ingeniería Matemática y de la maestría en Didáctica de las Matemáticas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, México. El profesor Víctor nos acompañó hace algunos años en el Altencoa que hicimos aquí en Pasto, en Altencoa 2014, que se realizó aquí en Pasto, y desde ahí pues mantuvimos cierto contacto y nuevamente el contacto se retomó a raíz de estos seminarios, de la serie de invitaciones que hicimos. El profesor Víctor tuvo a gusto de participar en este seminario como expositor. Ya ha participado, me lo comentaba hace un momento, como oyente. Y pues nos alegra mucho, Víctor, que hayas aceptado la invitación que formalmente y que humildemente te hicimos desde acá, desde nuestras universidades y desde el grupo de investigación Altenúa. Entonces, muchas gracias, Víctor. Nuevamente, bienvenidos a todos. Les recuerdo que al final haremos las preguntas y haremos paso a que cada uno pueda abrir sus micrófonos. Sin embargo, las pueden ir escribiendo o anotando ahí en el chat del seminario. Muchas gracias, Víctor, nuevamente. Te doy la palabra. Muchas gracias, gracias John. Pues es un honor que me hayan permitido eh, hablar un poco aquí en este seminario, en el, como bien dices, he tenido la oportunidad de estar de oyente y bueno, ahora os agradezco la oportunidad de dar una charla. El tema que voy a tratar es acerca de los números peádicos. La primera parte es unas generalidades acerca de los números peádicos y al final voy a mostrar algunas, pues, algunas de las aplicaciones que me son más cercanas. A mí, por supuesto que hay muchas aplicaciones de los números peádicos y, y bueno, no va a dar tiempo de mencionarlas todas, pero pues voy a mencionar algunas. Pues la idea de la plática es empezar muy tranquilo, o sea, eh, no voy a meter con temas muy avanzados, entonces pues cualquier estudiante de licenciatura puede seguir la plática y al mismo tiempo, pues, una disculpa a los investigadores, si esperaban algo más avanzado, pues a lo mejor los decepciona un poco, pero bueno, espero al final con las posibles aplicaciones, pues interesarlos un poco más. Entonces, voy a comenzar. Eh, para hablar de los números peádicos, hay que irnos primero a los números racionales y vamos a definir lo que es un valor absoluto. Para esto tomamos R super más, los números reales no negativos, y vamos a definir un valor absoluto sobre los números racionales como una función de los números racionales a los reales no negativos que satisface estas tres condiciones. Valor absoluto de x es 0 si solamente si x es 0.
valor absoluto del producto es el producto de valores absolutos y se cumple la desigualdad del triángulo. Esto es casi una norma. Normalmente se les llama pues, normas multiplicativas. Pero bueno, aquí tenemos un valor absoluto sobre un campo. Ahora, decimos que un valor absoluto, en este caso sobre los números racionales, que puede ser aquí cualquier campo, es llamado no arquimediano si satisface esta condición que dice que el valor absoluto de x más y es menor o igual que el máximo del valor absoluto de x y el valor absoluto de y. Esta propiedad es más fuerte que la desigualdad del triángulo. En otro caso, decimos que el valor absoluto es arquimediano. Entonces tenemos como una clasificación de valores absolutos entre arquimediano y no arquimediano. Un valor absoluto así que se puede definir inmediatamente es el valor absoluto trivial, el cual es valor absoluto de x es 0 si x es 0 y 1 si x es diferente de 0. Este es el valor absoluto trivial y resulta ser no arquimediano. Luego tenemos el valor absoluto usual, el que vemos cuando empezamos clases de álgebra o de cálculo. ¿Sí? Valor absoluto de x lo definimos como x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Y este valor absoluto, que es el usual, el que todos hemos trabajado desde el colegio, este valor absoluto es arquimediano. Porque si ponemos x igual a y igual a 1, se tiene que valor absoluto de x más y es igual a 2, y esto es mayor que el máximo entre el valor absoluto de x y el valor absoluto de y, que es 1. Entonces tenemos estos dos valores absolutos que ya quizás ya hemos trabajado. Este seguro pues, lo han trabajado porque es el que vemos en el colegio. Y a continuación les voy a presentar un valor absoluto que para algunos pues puede ser nuevo. Tomamos P, un número primo fijo. Si X es un número racional diferente de 0, entonces a X lo podemos escribir de esta manera. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos factorizando todas las potencias de P del número racional X, ¿no? Entonces, P es un primo fijo. Yo escribo a X como A entre B por P a la M, donde A y B ya no son divisibles por P. O sea, todas las potencias de P las tengo aquí en este P a la M. Y M puede ser, o sea, M es un número entero, ¿sí? Entonces, ya que factoricé a mi X de esta manera, entonces voy a definir el valor absoluto p-ádico de X por esta igualdad. Valor absoluto p-ádico de X es P a la menos M, pero esto es cuando X es diferente de 0. Y cuando X es igual a 0, entonces defino su valor absoluto pues como 0. Este valor absoluto resulta ser no arquimediano. Ahora, bueno, aquí a lo mejor sale la pregunta de por qué lo de arquimediano y no arquimediano. Espero que más adelante quede un poquito más claro, pero la idea es que Arquímedes escribió sobre números grandes y una norma, bueno, y un valor absoluto no arquimediano tiene la propiedad de que el valor absoluto de los números naturales está acotado. O sea, por ejemplo, aquí tómense ustedes cualquier número natural. Ese número natural yo lo puedo escribir como P a la M por A
y el b lo puedo tomar como 1, el b puede ser 1 y lo puedo escribir como a a la p por m, ¿sí? Y esta potencia del primo p, pues es una potencia con el exponente mayor o igual que 0. Este m también es un número natural y entonces el valor absoluto p-ádico de cualquier entero, bueno, de cualquier entero positivo, de cualquier número natural, es un número que es menor o igual a 1, porque ya sea que el m sea positivo o el m sea 0, y entonces me da que p a la menos m es menor o igual a 1, es decir, el valor absoluto de los números naturales es menor o igual, bueno, el valor absoluto p-ádico de los números naturales es menor o igual a 1, ¿sí? Esa es pues, es una explicación o un intento de explicación que se da usualmente de por qué se le llama arquimediano y no arquimediano. Y más adelante voy a establecer otra idea para ver si queda un poquito más clara esta distinción. Pero bueno, ya que tenemos un valor absoluto, podemos definir una distancia, ¿sí? Entre dos números racionales de la siguiente manera. La distancia del racional x al racional y la defino como el valor absoluto de x menos y, que bueno, esto ya a lo mejor en algunos cursos de topología uno lo hace, pero pues realmente uno lo hace desde que ve cálculo 1, ¿no? Desde que a uno le enseñan la definición del límite con épsilon y deltas, ya tenemos ahí el concepto de distancia, ¿no? Cuando nos hacen el dibujito de lo que significa el límite de una función, ya ahí hablamos de el valor absoluto de la diferencia, y ahí estamos refiriéndonos a distancias, ¿no? Cuando decimos que el límite de una función es L, decimos que puntos cercanos los manda a puntos cercanos, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de distancia, ¿sí? Pero esta distancia o métrica está inducida por el valor absoluto, de tal manera que bueno, aquí ya decimos que dos valores absolutos, en este caso sobre los números racionales, se dice que son equivalentes si definen la misma topología, o sea, si me dan la misma, bueno, muy grosso modo, la misma noción de cercanía. Pero entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es que dimos una definición de valor absoluto dado un número primo fijo. Entonces, para cada número primo, tenemos un valor absoluto diferente sobre los números racionales. La pregunta es, ¿qué pasa si tomo yo dos números primos diferentes? ¿Obtengo la misma noción de valor absoluto? Y la respuesta es que no. Si yo tengo dos números primos, P y Q, que son diferentes, bueno, aquí no le puse, pues son diferentes, entonces sus valores absolutos no son equivalentes. Y bueno, hasta ahorita tenemos el ejemplo de el valor absoluto trivial, el valor absoluto usual y el valor absoluto p-ádico sobre los números racionales. Y la siguiente pregunta, pues, es si yo puedo encontrar otro valor absoluto en los números racionales. Y la respuesta nos la da Ostrovsky en un teorema que nos dice que cada valor absoluto no trivial sobre los números racionales es equivalente a uno de los valores absolutos sub P, donde P es un número primo, o sea, a un valor absoluto p-ádico, o P igual a infinito, que bueno, poner P igual a infinito es una manera usual de referirnos a el valor absoluto usual. Entonces, el teorema de Ostrovsky nos dice que si queremos definir un valor absoluto en los números racionales que sea no trivial, tenemos de dos. O es el valor absoluto usual o es un valor absoluto p-ádico. Y nada más. Bueno, otra cosa que tenemos es que los números racionales
con la métrica inducida por cualquier valor absoluto no trivial, que ya vimos que es un valor absoluto p-ádico o el valor absoluto usual, es un espacio métrico que no es completo, y entonces podemos hablar de la completación con respecto a ese valor absoluto. Si completamos con respecto al valor absoluto usual, esto nos lleva a los números reales, y si completamos con respecto a un valor absoluto p-ádico, pues nos lleva al campo de los números p-ádicos. Entonces, seguramente, bueno, digo, si hay estudiantes aquí que no hayan visto lo de la completación, como tal, pues sí lo han visto, porque seguramente sus primeros cursos de álgebra, cuando les hablaron de las cortaduras de Dedekind, pues finalmente era completar los números reales, ¿no? Y si uno piensa como en el dibujo de los números racionales, pues puedes ver así como muchos puntos con varios huecos, y muy a grosso modo, pues la completación es llenar esos huecos, ¿no? Que formalmente pues es que toda asociación de Cauchy sea convergente, ¿no? Sea convergente en el espacio. Entonces, por ejemplo, aquí cuando uno completa los números reales, pues obtiene números como el número E, ¿sí? Que eso ya es un número muy conocido para nosotros. Pero veamos entonces qué pasa con los números p-ádicos. ¿Qué es lo nuevo que obtenemos? Pues lo nuevo que obtenemos es que cada número p-ádico se puede escribir de esta manera, como una serie de potencias. Y vean aquí que las potencias negativas de P solamente son un número finito. Solamente tengo un número finito de potencias negativas, y eso me va a ayudar a determinar el valor absoluto p-ádico de mi número p-ádico, ¿sí? Entonces, cada número p-ádico yo lo puedo escribir de esta forma, donde los b sub i son dígitos p-ádicos, son números enteros que van del 0 al p-1, ¿sí? Y las potencias de P, aquí potencias positivas, pues puedo extenderme hasta donde yo quiera, pero potencias negativas solamente tengo un número finito, y esta primer potencia negativa cuyo coeficiente es diferente de 0, pues me da el valor absoluto p-ádico de mi número X. Entonces, por ejemplo, para números enteros, la representación p-ádica pues es la misma que la representación en base P, ¿sí? Es exactamente la misma, y bueno, ya ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos jugar también con estas representaciones. Tenemos que, a diferencia de los números reales, esta representación en los p-ádicos es única. Y bueno, veamos ya, veamos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que el menos 1 lo podemos escribir como esta serie, ¿sí? En general, perdón, en particular, cuando tenemos p igual a 3 en el campo de los números tresádicos, tenemos que menos 1 lo podemos escribir de esta manera. Y bueno, aquí haciendo una especie de despeje, tenemos que el número 1 entre 1 menos p lo podemos escribir como esta serie, que en nuestro ejemplo tendríamos que menos 1/2 lo podemos escribir como esta serie, que bueno, si nos fijamos en esta serie pues en el caso real, como uno lo trabaja en cálculo, pues esta serie no converge, pero en el caso p-ádico, pues la serie converge a el menos 1/2. Ahora, ¿qué propiedades tiene
pues, campo de los números p-ádicos, pues lo que tiene es que aquí todos los triángulos son isósceles. No hay intersecciones parciales de bolas. O sea, si uno tiene dos bolas, o son disjuntas, o una bola está contenida en la otra, pero no puede haber intersecciones parciales de bolas. Que bueno, si uno lo piensa como en R, pues puede pensar uno en los intervalos abiertos y tendríamos que, obviamente, ahorita vamos a ver una interpretación geométrica de los p-ádicos, ¿sí? No lo podemos pensar como la línea recta que dibujamos cuando hablamos de los números reales, pero bueno, las bolas pues serían como el equivalente a los intervalos, y en este caso tendríamos que no puede haber intersección de intervalos, o son dos disjuntos o uno contenido en el otro. Y otra propiedad interesante pues es que cualquier punto de la bola es su centro. Aquí estamos hablando un poco de la topología pues, del campo de los números p-ádicos, ¿no? Cualquier punto de la bola es su centro. Algo que, pues bueno, al menos rompe con la intuición usual que uno tiene, porque, pues, si uno se imagina, por ejemplo, un círculo en el espacio, pues tienes bien definido el centro, pero resulta ser que acá, pues cualquier punto las puede hacer de centro, ¿no? Y un poquito más específico, pues tenemos que el campo de los números p-ádicos es un espacio de Hausdorff totalmente disconexo y localmente compacto. Las esferas y las bolas son conjuntos abiertos y cerrados, y también las esferas y las bolas son conjuntos compactos. Entonces vamos a ver algunos dibujos para que pues, quede un poquito más claro. Entonces miren, el anillo de enteros p-ádicos se define como la bola unitaria, es decir, el conjunto de números p-ádicos tales que su valor absoluto p-ádico es menor o igual a 1. Si yo los reescribo en términos de la serie de potencias, entonces es el conjunto de números p-ádicos tales que en su representación en serie de potencias no tengo potencias negativas de p. ¿Sí? Todas son mayores o iguales a 0. ¿Sí? Este es el anillo de enteros p-ádicos o la bola unitaria. Ahora, otra manera de ver este conjunto es pues, que yo puedo tomar los enteros base p, hago la completación y me da esta bola unitaria. Pero bueno, entonces, ¿qué consecuencias tiene que no haya intersecciones parciales de bolas? Aquí tenemos un ejemplo particular. El ejemplo particular es, aquí es el número primo 3. Entonces hablo del anillo de enteros triádicos. Y si yo aquí tengo el dibujo de la bola unitaria, entonces esa bola unitaria yo la puedo partir en 3 bolas disjuntas. Cada bola ahora de radio 1/3. Sería esta bola y esta bola. ¿Sí? La amarilla, la azul y la roja. Pero ahora cada bola yo la puedo partir en 3 bolas, cada una de radio 1/9. ¿Sí? O sea que tengo estas 3 bolitas, y cada una de estas yo la puedo partir nuevamente en 3 bolas, ahora cada una de radio 1/27. ¿Sí? Y así me voy, y así puedo representar la bola unitaria. Otra manera de representar es mediante un árbol, y en este árbol yo puedo ver además
la representación en serie de potencias. Miren, aquí yo sé que todo número tresádico yo lo puedo escribir como una serie de potencias donde tengo potencias no negativas de 3 y donde los x sub i tienen que ser dígitos triádicos, o sea, 0, 1 o 2. Entonces, si yo quiero formar un entero tresádico, pues tengo que escoger quién es este x sub 0. Para este x sub 0 tengo tres posibilidades, 0, 1 o 2. Entonces puedo poner aquí 0, 1 o 2. Una vez que ya escogí quién es x sub 0, pues ahora tengo que escoger quién es x sub 1. Y tengo tres posibilidades, 0, 1 o 2. Entonces imagínense que yo agarré el 1 como el dígito x sub 0, pues ahora para el dígito x sub 1 tengo tres posibilidades, ¿no? Y una vez que ya escogí el dígito x sub 1, pues tengo tres posibilidades más para escoger el dígito x sub 2. Y así me voy, y así puedo yo construir el árbol que me representa el anillo de enteros tresádicos, que es como el dibujo usual porque hablar ya de un dibujo general de los números peádicos sería como pegar, como hacer este mismo dibujo, pero hacia afuera, ¿no? Sí, hacia afuera, y entonces ya como que no tendría una compresión geométrica. O bueno, al menos no, y al menos no sea tan fácil de dibujar, ¿no? Este es más fácil de dibujar. Entonces vamos a ver otro. Bueno, sí, vamos a ver otro ejemplo. Si yo ahora me fijo en Z sub 5, el anillo de enteros cincuádicos, este es mi dibujo de la bola unitaria. Y entonces ahora yo la bola unitaria la puedo partir en 5 bolas disjuntas, cada una de radio 1/5. O sea, aquí están mis 5 bolas de radio 1/5. Y cada una de estas bolas de radio 1/5 yo la puedo partir en 5 bolas más, cada una de radio 1/25. ¿Sí? Y cada una de esas bolas, bueno, aquí es el único que se pudo hacer, cada una yo la puedo partir en una bola de radio 1/125. ¿Sí? Y así me voy. Lo que pasa es que, bueno, ya después se hace más complicado dibujar. Pero una cosa interesante, pues es que, por ejemplo, yo aquí tengo mi dibujo de la bola unitaria. Entonces, la bola con centro en 0 y radio 1/5 es una de estas 5. Digamos que sería la roja, así de bote pronto, pues digamos que esta es la bola con centro en 0 y radio 1/5. Entonces la esfera con centro en 0 y radio 1/5, pues serían estas 4 bolas. Estas 4 bolas me representan a la esfera, que es un poco contraintuitivo a lo que uno está acostumbrado en el caso clásico, porque pues uno, por ejemplo, aquí, pues digo, abusando del dibujo, si estuviéramos en el caso clásico y esta bola con contorno negro fuera mi bola unitaria en el caso clásico, pues entonces la esfera sería pues, este contorno negro, ¿no? Que bueno, a simple vista es menos que lo que está dentro. Pero en el caso peádico no. En el caso peádico, esta sería la esfera y esta sería la bola de radio más chiquito. Y ahora, para el caso de los números dosádicos, pues yo puedo dibujar un poco más. Y bueno, aquí tengo otra vez que si yo quiero representar un entero dosádico, pues tengo dos opciones para escoger el primer dígito, 0 o 1, y me voy escogiendo los dígitos 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y esto, pues, ¿se acuerdan la representación? Pues es una cosa de nunca acabar, ¿no? O sea, yo puedo seguir escogiendo dígitos 0, 1, 0, 1. Y lo que voy a obtener aquí al final es
el conjunto de Cantor usual, el que es el que uno ve en los cursos de cálculo, de análisis. Aquí lo que obtengo es el conjunto de Cantor. Entonces uno puede, pues, decir que la interpretación geométrica del anillo de enteros dosádicos es el conjunto de Cantor usual. Y en el caso, por ejemplo, de los otros números p-ádicos, pues lo que se obtiene es un conjunto tipo Cantor. Aquí puedo seguir con el proceso escogiendo dígitos y lo que voy a obtener es un conjunto tipo Cantor, ¿sí? Entonces, pero en el caso dosádico, tengo exactamente el conjunto de Cantor usual. Ahora, aquí tengo otro dibujo donde espero quede un poco más clara la representación de los dígitos, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy en el caso con el número primo 3 y, por ejemplo, aquí tengo yo, si yo voy escogiendo puros ceros, aquí empiezo, ¿no? Aquí empiezo y para mi primer dígito tengo tres opciones, escojo 0, 1 o 2. Si yo escojo el 0, pues me voy para acá y tengo otra vez tres opciones, 0, 1 o 2. Si yo escojo el 0, pues tengo otra vez tres opciones, 0, 1 o 2. Si vuelvo a escoger el 0, pues llego al 0, ¿no? Llego al 0. Ahora, por ejemplo, yo pude haber escogido el primer dígito 0, segundo dígito 0, y ya el tercer dígito pudo haber escogido el 1, ¿sí? Y entonces esto sería el número 9, porque pues aquí me quedaría 3 al cuadrado, ¿no? Me quedaría 0 más 0 por 3 más 1 por 3 al cuadrado, y eso me da 9. Y bueno, aquí tengo más números, por ejemplo, pues el número 14 es escoger primer dígito 2, segundo dígito 1 y luego tercer dígito 1, ¿sí? Y así yo puedo escoger pues los dígitos en el caso 3 ádico. Muy bien, entonces, digo, ¿por qué empezaron a llamar la atención los números p-ádicos? Una motivación para empezar a estudiar estos números p-ádicos viene de la física. Viene de la física y podemos remontarnos hasta Riemann, quien en una famosa conferencia donde esboza su geometría riemanniana, propone que el espacio físico tiene una estructura de variedad riemanniana, pero ahí hace una advertencia y dice que su hipótesis no debe ser extrapolada a distancias muy pequeñas. Muy bien, entonces, él ahí advierte que a distancias muy pequeñas debemos de tener cuidado. Los números p-ádicos fueron descubiertos por Kurt Hensel alrededor de finales del siglo XIX y se empezaron a emplear en teoría de números y bueno, la gente empezó a trabajarlos. De hecho, si uno agarra pues un libro de álgebra abstracta, pues uno va a encontrar ahí un capítulo de evaluaciones y de manera natural va a haber una sección por lo menos que hable de los números p-ádicos y seguramente se va a encontrar uno con una construcción pues más algebraica de los números p-ádicos, porque los números p-ádicos pues ya se han usado en el álgebra y la teoría de números pues desde que Hensel los descubrió. Pero recientemente tuvieron una motivación física y al menos la historia que pues yo me sé es de para acá de los 70s, 80s. Y bueno, aquí voy a citar un artículo de Bolovich. Bolovich es un físico ruso que en este artículo, que se llama Teoría de números como última teoría física, él dice lo siguiente: en teoría de cuerdas, como en otras teorías modernas, la concepción usual que se remonta a Euclides, Riemann y Einstein acerca del espacio-tiempo como una variedad con una métrica
ha sido incuestionablemente aceptada. Sin embargo, la teoría de supercuerdas trabaja con distancias muy pequeñas del orden de la longitud de Planck y es muy cuestionable que la estructura estándar del espacio-tiempo basada en la noción de números reales y la geometría usual pueda ser aplicable aquí. Para que nos demos una idea de qué habla Bolovic, pues vamos a ver, por ejemplo, una persona sentada. Una persona sentada podemos decir que tiene pues, un metro, ¿no? de longitud. Y de aquí nos vamos hacia abajo. Vámonos hacia abajo, ¿no? Pues aquí tenemos un átomo. Y mucho más abajo de la longitud del átomo tenemos la escala de Planck, ¿sí? Que es algo así como 10 a la menos 33. Es una longitud muy, muy, muy pequeña. O sea, una analogía que yo he encontrado es que si uno piensa, si uno tomara el átomo y lo hiciera tan grande como el universo, la longitud de Planck sería como un árbol, ¿no? Es una longitud muy, muy pequeña. Entonces, en los 80s, Bolovic propone utilizar números p-ádicos en lugar de números reales en modelos físicos que tratan con situaciones a nivel de la longitud de Planck. Más exactamente, propone que a distancias en la escala de Planck, el espacio-tiempo tiene una estructura no arquimediana. ¿Cuál es el problema con lo arquimediano? El problema con lo arquimediano es lo siguiente. Ustedes recuerdan sus clases de cálculo 1, bueno, acá en México es cálculo 1, bueno, el curso de cálculo nos enseñan la propiedad arquimediana de los números reales. Y esa propiedad dice que dados dos números reales A y B con A positivo, existe un número natural n tal que n por A es mayor que B, ¿sí? Entonces, pues aquí hay como pues un dibujo. Aquí tenemos la longitud A y aquí tenemos la longitud B, y lo que nos dice la propiedad arquimediana de los números reales es una cuestión de medición. Lo que nos dice es que nosotros podemos utilizar el parámetro de medida A y con ese podemos estimar la medida de cualquier parámetro B. Entonces, de alguna manera, suponer el parámetro A varias veces, uno puede en algún momento pues intentar como medir la longitud B, ¿no? A eso se refiere la propiedad arquimediana de los números reales, pero, bueno, aquí ya no lo dice, pero tenemos un problema en el caso de la longitud de Planck, porque parece ser que nosotros no podemos hacer mediciones más abajo de la longitud de Planck, ¿sí? Lo cual va en contra de esta propiedad arquimediana de los números reales, que me dice que yo puedo utilizar cualquier parámetro de medida. ¿Quién tiene esa propiedad de no cumplir esta propiedad arquimediana? Pues los números p-ádicos. Por eso en un inicio se hablaba de valor absoluto arquimediano y no arquimediano. Bueno, una de las justificaciones es esta. Y entonces, estos físicos rusos, Dragovic, Krennikov, Koshirev y Bolovic, ellos dicen que deberíamos de utilizar, en principio, los números p-ádicos. ¿Y por qué dicen eso? Porque dicen, supongamos que tenemos un sistema físico o cualquier otro sistema y hacemos mediciones. Para describir los resultados de las mediciones, podemos usar siempre números racionales. Entonces, el punto de partida siempre son los números racionales
y la noción de distancia o valor absoluto. Por eso, bueno, por eso recientemente los números p-ádicos han llamado la atención, sobre todo para la gente que trabaja física. Sí, porque así a grosso modo, podemos decir que los números p-ádicos están entre lo continuo y lo discreto. Por una parte, podemos hacer análisis en ellos, que es lo que proponen aquí esta gente que se dedica a la física, y por otro lado, nos pueden representar soluciones de congruencias con un módulo variable. Entonces, a partir de los 80s, se han empezado a estudiar sistemas físicos utilizando números p-ádicos, pero como siempre, pues se han abstraído ciertas propiedades que tienen los números p-ádicos para hablar de estos nuevos modelos. Entonces, si ustedes recuerdan las primeras imágenes de números p-ádicos, las primeras interpretaciones geométricas, pues nos daban estas representaciones en forma de árbol que nos hablan como de una jerarquía a la hora de escoger los dígitos para la representación del entero p-ádico. Entonces, uno puede abstraer esa idea de jerarquía y bueno, ya eso uno lo lleva a lo que es una ultramétrica y uno lo encuentra de manera natural, por ejemplo, en un árbol genealógico. En un árbol genealógico, uno puede ver una estructura geométrica muy parecida a la que vimos de los números p-ádicos. Y bueno, ya dicho esto, pues entonces voy a mencionar algunos trabajos. Frauenfelder fue el primero en dibujar el árbol ultramétrico para los estados de una proteína para mostrar su complejidad. Y bueno, pues es una imagen tomada de uno de sus artículos, ¿sí? Y bueno, pueden ustedes ver aquí esta representación de árbol muy parecida a la que vimos con los números p-ádicos. Por otro lado, Abetisov, Vikulov, Koshirev y Yosipov propusieron que la dinámica de ciertos sistemas complejos, por ejemplo, proteínas, puede ser modelada como una caminata aleatoria sobre un espacio de estados jerárquicamente sumergidos en cuencas de estados. Entonces, si se fijan, aquí tenemos pues una imagen muy parecida a la bola unitaria dos-ádica, ¿no? Así como los dibujitos que vimos de los números p-ádicos, de la bola unitaria en los p-ádicos, tenemos un dibujo muy parecido y aquí tenemos pues el árbol asociado, ¿no? ¿Dónde más los encontramos? Esta imagen de aquí la tomé de un libro de econofísica y aquí lo que habla es de una cartera de inversión, o sea, tenemos un conjunto de acciones. Tenemos aquí un conjunto de 6 acciones y bajo algunos supuestos económicos y financieros, definimos una distancia muy parecida a la que se define en los números p-ádicos. ¿Sí? Bueno, aquí está la tabla de las distancias, ¿no? Aquí, por ejemplo, la distancia de General Electric a la Coca-Cola es de 0.86, pero vean, aquí ya se empiezan a estudiar acciones, o sea, acciones mediante estructuras jerárquicas. Y bueno, ¿dónde más nos encontramos los números p-ádicos?
Me voy a ir aquí ya rápido en este ejemplo porque creo que ya me estoy pasando. Pues imagínense que queremos resolver congruencias, ¿sí? Bajo algunas asunciones, nosotros podemos siempre irnos, bueno, teorema chino del residuo, podemos irnos a congruencias módulo potencias de un primo, ¿sí? Entonces imagínense que nosotros queremos resolver x cuadrada más 1 módulo 5 a la n, y entonces queremos encontrar una solución que, que satisfaga estas congruencias módulo una potencia de 5. Y bueno, aquí doy algunos pasos de cómo hacerlo, pero yo los voy a saltar, porque al final lo que obtenemos es que una solución se representa de esta manera, es decir, un entero cincoádico, ¿sí? Entonces, podemos pensar que un entero cincoádico no es más que una solución de un sistema de congruencias módulo potencias de 5, ¿no? O sea, así yo he visto algunas personas que hablan de que los números p-ádicos pues no es más que una manera de codificar soluciones módulo potencia de un primo. En este caso, les digo, empezamos con esta congruencia módulo 5, vamos encontrando soluciones, solución módulo 5, luego solución módulo 5 cuadrado, solución módulo 5 al cubo, ¿sí? Y así nos seguimos, y lo que obtenemos al final es un entero cincoádico. Entonces, ahí también, aquí también se utilizan los números p-ádicos. Y bueno, nada más ya para casi terminar, pues esta conexión que hay de la teoría de números con la física ha hecho que ya tengamos revistas especializadas en el tema, ¿sí? Como esta de comunicaciones en teoría de números y física, y hay una revista nueva que justamente editan estos rusos de los que yo les hablé acerca de la hipótesis de utilizar números p-ádicos para longitudes menores a la longitud de Planck. Esta revista pues es relativamente nueva, números p-ádicos, análisis ultramétrico y aplicaciones. Pues se podría considerar como la revista del área, y allí uno encuentra bastantes aplicaciones de los números p-ádicos. Si uno quiere investigar un poco más, digo, aquí me faltaron mencionar muchas cosas, que hay muchas diferencias entre los números p-ádicos y los números reales. Un libro que tiene una introducción muy amigable es este libro de Katok, de análisis p-ádico comparado con real. Aquí pues hace la construcción de los números p-ádicos, y uno puede ver algunas comparaciones entre el análisis p-ádico y el análisis real, ¿sí? Otro libro pues, también clásico es este libro de Fernando Cuadros Gubea, que es una introducción a los números p-ádicos, que también hace una introducción muy amigable. Y ya un libro un poquito más elevado, pues es este libro de Alain M. Robert, que ya es un poquito, ya es como un texto para cuando uno quiere entrarle más formalmente a estudiar esto del análisis p-ádico. Un libro clásico, cuando uno ya quiere ver cómo los números p-ádicos se utilizan en la física o en sistemas físicos, pues es este libro de Vladimirov, Bolovic y Zelenov, que es Análisis p-ádico y Física Matemática. Pues es un libro relativamente nuevo, porque aquí ellos realmente lo que hacen es incluir sus investigaciones. O sea, lo que se hizo fue, bueno, ya que está esta conjetura de que hay que utilizar números p-ádicos, o esta hipótesis más bien de que hay que utilizar números p-ádicos, pues entonces la pregunta, bueno, una pregunta natural parece ser que es, ¿qué pasa con las ecuaciones clásicas de la física? La ecuación del calor, la ecuación de onda, la ecuación de Schrödinger, y
esas ecuaciones se tratan aquí en este libro, ¿sí? Ahora, en este libro normalmente uno estudia funciones, bueno, así muy grosso modo, funciones que van de los números p-ádicos a los números complejos, ¿sí? Que es un análisis muy diferente a estudiar funciones que van de los números p-ádicos a los números p-ádicos. Este es el artículo de Bolovic, donde habla de la teoría de números como última teoría física. Este de aquí, pues es un libro de un profesor que está en México, pero es colombiano, Wilson Zúñiga Galindo, y en este libro también él como que recaba investigaciones recientes acerca de diferentes ecuaciones estudiadas en estos campos p-ádicos. Si uno quiere irse más por el lado de la álgebra y teoría de números con números p-ádicos, pues puede ver uno estas referencias que les digo, pues no son todas, pero son las que yo tengo más idea. O sea, cuando uno se quiere poner a resolver congruencias módulo primo, llega naturalmente a las funciones zeta locales, y aquí tenemos naturalmente funciones zeta locales de Igusa. Aquí hay unas notas en español, igual de Víctor Alvis, era un profesor de la Universidad Nacional de Bogotá, que falleció hace como 2 años, me parece, y Wilson Zúñiga, que también es colombiano, y ellos dos hicieron unas notas en español muy amigables. Este es el libro clásico de Igusa, donde se estudia la teoría de funciones zeta locales, ¿sí? Aquí hay otras notas de Wilson Zúñiga que hablan de la teoría de funciones zeta locales como una introducción. Y bueno, aquí hay algunas referencias, ¿no? Aquí está el artículo donde se habla de estos modelos p-ádicos para esta jerarquía en la energía, ¿sí? Aquí este es el libro de econofísica, donde saqué lo de la jerarquía en acciones de diferentes compañías. Y bueno, recientemente se han intentado aplicar los números p-ádicos al análisis de datos. Este es un artículo de Murtagh que aparece en esta revista nueva que les mencioné. Y ahí también pueden encontrar que se han intentado estudiar redes neuronales p-ádicas. Bueno, en este artículo no, sino me parece que en esta revista, pero se han estudiado redes neuronales p-ádicas. Yo no lo mencioné porque apenas lo estoy revisando. Hay quien dice que lleva más tiempo computacionalmente hablando, pero sí he visto que han intentado estudiar imágenes con redes neuronales p-ádicas. Entonces, ahorita, pues le están intentando meter p-ádicos a muchas cosas. Entonces, más o menos las referencias que pueden checar. Y ya ahora sí, para terminar, pues me voy a entrar una publicidad de acá de México, sobre todo como me dijeron que iba a haber estudiantes de licenciatura. Pues bueno, esta es la universidad en la que yo actualmente me encuentro trabajando, la Universidad Autónoma de Querétaro, que está aquí en México. En México tenemos un sistema de becas que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y ese nos da becas para maestría y doctorado en ciertos programas registrados ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el CONACYT. Uno puede tramitar una beca, y bueno, para estudiantes pues, de Colombia que estén pensando en estudiar una maestría o un doctorado acá en México, pues es una opción. Yo he tenido la oportunidad de conocer, y de hecho mi asesor del doctorado pues era, bueno, es un profesor colombiano que está acá trabajando, y pues yo tuve varios compañeros colombianos que hicieron el doctorado al mismo tiempo conmigo. Eran
de Bogotá, de Cartagena y de Barranquilla y de Santander, ¿no? Y aquí en México, pues las becas están, eh, pues bien, o sea, uno puede vivir bien aquí con lo que le dan a uno la beca de maestría, de doctorado. La Universidad Autónoma de Querétaro tiene maestría en didáctica de las matemáticas, maestría en ingeniería matemática y doctorado en ingeniería. Aquí no tenemos un doctorado en matemáticas como tal. Yo que doy clases en la maestría en didáctica de las matemáticas, tuve la oportunidad de darle clase a una estudiante de Colombia, que igual es de Barranquilla, que vino a estudiar aquí la maestría en didáctica. Entonces, pues nada, como que ya me pasé mucho de tiempo, pues solamente les quería presentar esa opción de hacer un posgrado por acá. Les digo, yo estoy en la Universidad Autónoma de Querétaro. Querétaro está en el centro de México, a 3 horas aproximadamente de la Ciudad de México. Pero bueno, acá en México también hay otras opciones como la UNAM, el CIMAT, el CINVESTAF para hacer matemáticas. Y si alguien tiene pues interés de conocer acá el sistema de becas o las escuelas donde puede uno conseguir una beca, pues me puede escribir libremente y yo con gusto le ayudo. Y también si alguien pues quiere venir a la UAC, pues igual me puede escribir y yo con gusto le paso la información. Y acá en Querétaro, pues yo les ayudo hasta buscar dónde rentar, ¿no? Y bueno, esto es todo de mi parte. Muchas gracias.